Saludo a Carlos Menocal, exministro de Gobernación en Guatemala y también analista político en la actualidad. Muchísimas gracias, Carlos. Hola, es un placer estar con ustedes. El placer es nuestro para entender qué está pasando en Guatemala. Hubo una primera vuelta de elección presidencial, habrá una segunda vuelta. Se puso a discusión si eran válidos o no los resultados de la primera vuelta. Hemos visto que en los últimos días ha habido amenazas para inhabilitar a uno de los partidos más fuertes, el movimiento Semilla. ¿Qué es lo que se está viviendo allá en materia democrática en la actualidad? Lo que está ocurriendo en Guatemala es una suerte de aplicación de la justicia y el marco jurídico en un contexto electoral que no compete. La ley electoral es un rango constitucional y las cortes, tanto la Corte de Constitucionalidad en un primer tiempo que ordenó aplazar conocer los resultados y la Corte Suprema de Justicia en un segundo tiempo que ordena abrir un expediente de investigación en medio de una contienda electoral, están aplicando normativas jurídicas que no competen en un contexto electoral. Esto se ha interpretado como un golpe técnico, un golpe desde el sistema de justicia hacia la democracia y hacia a la decisión de la mayoría que ha decidido pues, por dos agrupaciones y que ha decidido tener una segunda vuelta electoral para elegir a su próximo presidente. Sí, Movimiento Semilla ya obtuvo un amparo, digamos, ya tiene esa seguridad de que competirá en la segunda vuelta, o aún no se puede cantar victoria. De momento, el contexto jurídico para el movimiento Semilla es que hay un amparo que le ha resuelto la Corte de Constitucionalidad y ha dicho que hay una segunda vuelta electoral. Esto es un hecho judicial. Sin embargo, hoy justamente ocurren dos capturas en contra de dos líderes de la organización del movimiento Semilla y esto daría pensar a un escenario siguiente. De ocurrir esto y que el Ministerio Público y el juez que ordenó cancelar el partido Semilla han pedido plazo para procesar al registrador civil y para el partido, podría provocar una segunda aplicación de un amparo por cualquier persona para pedir de nuevo la anulación de las elecciones. ¿Por qué está pasando todo esto para que lo entienda nuestra audiencia acá en México? Lo que está ocurriendo es que antes de las elecciones, el presidente Alejandro Yamatei hizo una especie de asociación entre varios grupos de mafiosos y grupos políticos mafiosos vinculados a la corrupción, particularmente al tema de obra física, infraestructura, desarrollo vial, en donde ha quitado a combate a desnutrición, a prevención de violencia, a prevención del tema de salud y ha destinado estos recursos, más de 5,000 millones, a infraestructura que ha repartido entre partidos políticos, alcaldes, consejos de desarrollo. Lo que está ocurriendo es que en el balotaje ha quedado en primer lugar la candidata Sandra Torres, en segundo lugar el candidato Bernardo Arévalo y en tercer lugar el candidato Manuel Conde, que es el partido oficial. El análisis político jurídico que nosotros hacemos en Guatemala es que esta orquesta para detener un proceso electoral proviene de este pacto de corruptos justamente para eliminar la vuelta electoral y provocar y abrirle brecha al candidato oficial que ha quedado en tercer lugar. El estar en tercer lugar, acá no tenemos segunda vuelta, pero los países que tienen segunda vuelta solo van los dos primeros, es decir, ese tercer lugar del partido de Yamatei pues no entra a la segunda vuelta y por eso todo este enjuague o digamos estrategia legaloide, ¿no? Para lograr que ese candidato llegue a esa segunda vuelta, que es en agosto, ¿no? No falta mucho. Es el 20 de agosto y hay ahí la razón del por qué las cortes están siendo utilizadas para este vericueto jurídico. Y te quiero contar muy rápidamente. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia está integrada por magistrados que debieron haber sido removidos de sus cargos desde hace más de 4 años, cuyo Congreso no los ha removido porque representan a estas mafias. Y la Corte de Constitucionalidad incluso está representada por el gobierno, por una universidad nacional que está mafiosa, por un colegio de abogados que está mafioso, por un tribunal de honor del colegio de abogados que está mafioso. O sea, las cortes están en manos de estas estructuras mafiosas y esto está provocando que las afrentas jurídicas desafíen la democracia y el derecho y el poder soberano del voto que ha decidido que dos partidos políticos van a una segunda vuelta electoral. Si nada cambia de aquí a agosto, 20 de agosto, segunda vuelta en un mes, Sandra Torres, Bernardo Arévalo de León se enfrentarían.
¿Cómo pinta el panorama para la política de Guatemala si uno de ellos triunfa? Mira, yo siento que Bernardo Arévalo y su movimiento Semilla están tomando cada vez una fuerza importante, sustantiva, particularmente porque son ajenos, digamos, a este sistema del pacto de corruptos. En ese sentido, Guatemala tiene un planteamiento con Semilla un poco socialdemócrata. Yo no diría totalmente a la izquierda, como ha ocurrido en América del Sur, y lo que se ha conocido como el ALBA y el socialismo del siglo XXI. Creo que Guatemala tiene sus particularidades y toda agenda que tenga que ver con un concepto de virar hacia la izquierda pasa por el Congreso. Y si quedan las cosas como están, el Congreso está integrado en su mayoría por el actual partido oficial, tiene más de 39, 40 diputados, y el segundo partido pues lo tiene la señora Sandra Torres, que tiene más o menos 30, tiene 70, 160, entonces de ahí no pasará nada en el Congreso, pues de esta agenda globalista o la agenda del socialismo del siglo XXI, como lo han pretendido llamar. Simplemente creo que habrá un partido con un corte y una propuesta totalmente distinta. Si llega Sandra Torres, ella ha hecho gestión, fue primera dama en el gobierno cuando yo fui ministro de Gobernación, y pues conoce el Estado. Una de las cosas que se le cuestiona a la señora Torres, yo pertenecía a su partido, renuncié hace más de 5 años justamente por eso, porque no había transparencia. Es que cada vez más, conforme ella avanza y en su ímpetu de llegar a la presidencia, tiene socios no solo con corruptos, sino también con vínculos con socios del crimen organizado. Delictivos, ¿verdad? Y entonces eso lo hace más delicado. Sí, claro, presuntos delincuentes que estarían apoyando esa campaña. Y que son diputados ya, y que son electos diputados. Increíble. Bien, pues así las cosas. Si te parece, Carlos, volvemos a platicar en las próximas semanas de cara ya a que haya una segunda vuelta, si se confirma, y una vez que haya un resultado. Será un placer, mucho gusto. Muchísimas gracias a Carlos Menocal, él es exministro de Gobernación en Guatemala, analista político.